Muy bien, entonces nuestro texto hoy es Juan capítulo 1, de los versículos 1 al 9. Y si gustan ponerse en pies, simplemente para honrar la palabra de Dios y para descansar un momento antes de iniciar de lleno el mensaje de esta mañana. Juan capítulo 1, del 1 al 9. Y voy a leer, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tomen asiento. Entonces, nosotros podemos ver que en el libro de Juan, Dios, el escritor, el apóstol Juan, está escribiendo para que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Nos está introduciendo a la persona de Jesucristo. Y conforme vamos avanzando en el libro de Juan, vamos viendo que Juan nos va revelando la persona de Jesús. Nos va revelando cosas acerca de Jesús para que nosotros lo podamos conocer de una forma diferente, de una forma fresca, de una forma real en nuestras vidas. Yo tengo un amigo que su hermano fue jugador defensivo en los Chiefs de Kansas City cuando ganaron el Supertazón en el 68. Pues él está enfermo, está jubilado, le han dado un montón de embolias porque pues, se golpean mucho la cabeza a los jugadores de fútbol americano. Pero él tiene una casa hogar para jóvenes con problemas delictivos y trabaja con la juventud. Entonces cuando uno llega, pues uno no sabe quién es él. Uno no sabe que él es el famoso Johnny Robinson del 68, Kansas City. Pero conforme empieza uno a platicar con él, o quizás saben quién es, pero no lo conocen como persona. Entonces, conforme van platicando con él, se va revelando el tipo de persona que es, el tipo de ayuda que hace, la forma en que es amistoso, la forma en que ama a Dios, la forma en que el Espíritu Santo de Dios trabaja en su vida. Y el libro de Juan nos revela a Jesucristo, que cada vez se va quitando, se va cayendo un velo, que cada capítulo que vamos leyendo se va cayendo una barrera y estamos conociendo de otra forma diferente a Jesús. Todas nuestras necesidades como seres humanos se completan en la persona de Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que somos, todo lo que deseamos, todo lo que podemos ser, se completa en la persona de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que estas cosas os he escrito para que creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, para que creamos. La Biblia se ha escrito para que creamos en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Dios eterno. Y vemos en los primeros versículos de Juan capítulo 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos que Jesucristo estaba con Dios antes de la creación. Vemos que Jesucristo existía antes de que existiera la materia. Vemos que Jesucristo existía antes de que existiera la vida. Vemos que Jesucristo existía antes de que existiera el universo. Jesucristo en el principio era Dios, en el principio era el Verbo. Y mediante el texto de hoy, en el versículo 4 nos dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy quiero hablar un poquito acerca del aspecto de Jesucristo, de que Él es la luz de los hombres. Fíjense, la luz es algo muy interesante.
la luz y hay algunos que estudian ingeniería y que tienen un concepto de la luz, saben de las partículas y de las ondas, y que dependiendo de la longitud de onda y de las partículas que tienen diferentes propiedades, y unos se esterilizan y otros se ven azul y otros se ven blanco y otros te queman los ojos. La luz tiene muchas propiedades, pero la Biblia dice que Jesucristo es la luz, de los hombres. Entonces, estaba yo viendo definiciones de luz y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la luz simplemente es un agente físico que hace visibles los objetos. Es decir, que si no hay luz, no podemos nosotros ver las cosas. Y dice la Biblia, el versículo 4, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, la vida, la luz de los hombres, que nos permite ver las cosas, ver los objetos. Fíjense que ese es un problema, y es un problema de la condición de los humanos. Y yo siempre he dicho que toda la humanidad tenemos una sola condición que nos une a todos. Y no obstante de qué país vengamos, y no importa qué idioma hablemos, ni cuál sea nuestra etnia, ni quiénes hayan sido nuestros antepasados, todos los humanos tenemos necesidad de salvación en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos un problema de pecado. Todos nosotros en nuestra forma natural moramos en la oscuridad. La Biblia nos dice que el hombre es pecador, y que nuestro proceder siempre va a ser de mal en peor si continuamos como nosotros queremos, alejados de Dios. Entonces la luz nos permite ver. Si no hay luz, no podemos ver. Y no podemos ver nada. No podemos ver los objetos. Y si no hay luz, no podemos ver. Y esto nos explica de alguna forma la obra de Dios en nuestras vidas. Fíjense que a través de la luz de Jesucristo nos permite a nosotros ver la obra de Dios a través de la palabra de las santas y sagradas escrituras en nuestras vidas. La luz de Jesucristo nos permite ver el propósito de Dios en las escrituras para nosotros. La luz de Jesucristo ilumina las escrituras para que nosotros las podamos ver, para que podamos ver la salvación de Dios en el mundo. Fíjense algo interesante. En Génesis capítulo 1, los versículos 3 y 4, las primeras palabras que dice Dios, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Antes, mis hermanos, que existiera el mundo, existió la luz. Antes de que Dios hiciera las estrellas, la luna y el sol, Dios ya había hecho la luz. ¿Por qué quería Dios que hubiese luz antes que hubiese sol? ¿Por qué quería Dios que hubiese luz antes de que hubiese luna? ¿Por qué quería Dios que hubiese luz antes de que existiesen las cosas en la tierra? Porque Dios estaba a punto de hacer su obra maestra en el mundo. Dios estaba a punto de crear el mundo, de crear el hombre a su propia imagen, de crear el universo, de crear todo lo que existe. Y quería que nosotros lo pudiésemos ver. Dios iluminó su creación antes de que lo creara, porque la luz nos permite ver las cosas. Dios estaba preparándonos a nosotros en la idea de que algún día íbamos a conocer que Jesucristo era la luz de los hombres. Jesús es la luz que hace que la obra de Dios sea visible en nuestras vidas. Otra vez, Jesús es la luz que hace que la obra de Dios sea visible en nuestras vidas. La Biblia nos dice que no debemos de nosotros de ignorar la paciencia de Dios, que no debemos de ignorar nosotros la longanimidad de Dios,
que no debemos nosotros de ignorar la obra de Dios en nuestras vidas, porque cada una de esas cosas, nos dice Romanos, nos está trayendo a nosotros al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que la paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento? En la luz de Jesucristo podemos nosotros entender la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos nosotros que la longanimidad de Dios está obrando en la vida del no creyente, del que no ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús? Porque la luz de Jesucristo les enseña que Dios está obrando en sus vidas, les enseña la obra de Dios en su vida. Jesucristo nos enseña, nos ilumina la salvación dentro de las Escrituras. Fíjense, si no fuera por Jesucristo, nosotros no podríamos ver la salvación que Dios tiene para los hombres. La Biblia dice que ninguno viene al Padre, dice Jesucristo, sino por mí. Es decir, que no es exclusivo, sino que todos podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. Jesucristo vio el mundo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 2 Corintios capítulo 4 nos dice la Biblia, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, es que Dios nos ha dado ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Cómo sabemos que es misericordia de Dios? Porque Jesucristo ilumina la obra de Dios en nuestras vidas. No desmayamos, no flojeamos. No dejamos de creer, no dejamos de orar, no dejamos de estudiar la Biblia, no dejamos de testificar, no desmayamos porque hemos recibido misericordia de Dios y lo podemos ver en la persona de Jesucristo manifiesta en nuestras vidas. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, versículo 3, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales... Vean esto, cómo está la batalla espiritual, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo ciegas a la gente quitándole la luz? No pueden ver. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás quiere esconder la luz de la humanidad. Y vamos a ver dos cosas acerca de la luz de Satanás. Primeramente, quiere esconder la luz de Dios a la humanidad para que nosotros no podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y segundamente, Satanás quiere usar una luz falsa para engañarnos, para que veamos cosas que Dios no quiere que nosotros veamos. Y vamos a llegar a eso un poquito después. Satanás nos quiere mantener a oscuras. Y fíjense que hay una ilustración que dice que nos quieren tener como champiñones, ¿no? A oscuras y en tinieblas y sin saber cómo están las cosas. Fíjate que Jesucristo quiere iluminar nuestras vidas para que nosotros podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es la luz de los hombres, la luz del mundo, que nos enseña la soberanía de Dios en nuestras vidas, que nos enseña la soberanía de Dios en el mundo. Y fíjense que hay muchas doctrinas muy buenas y muchas doctrinas muy equivocadas en cuanto a la soberanía de Dios. Pero nosotros podemos estar seguros y confiados que Dios tiene un plan para nosotros, aunque no pareciera ser lo óptimo en el momento. Imagínense los discípulos. Ellos habían estado 3 años con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús, estaban cada momento con Él, y de repente uno de ellos lo traiciona y cuando menos se dan cuenta Jesús lo están torturando. En un abrir y cerrar de ojos estaba colgado en la cruz, y cuando menos lo supieron, Jesús, el Maestro, el que ellos sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios, estaba muerto. Tragedia para ellos. Todos huyeron. Se fueron a esconder, y el que no se fue a esconder fue a hablar barbaridades en frente de todos, negando al Señor 3 veces. Tragedia para ellos. Pero eso estaba dentro del plan soberano de Dios para traer salvación no solamente a ellos, sino a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Vean cuando las cosas no necesariamente nos parecen buenas a nosotros,
pero son parte del plan de Dios para el mundo. Jesucristo, en la persona de Jesucristo, la luz del mundo, la luz de los hombres, tenemos nosotros la oportunidad de ver la soberanía de Dios en nuestras vidas. Jesucristo nos enseña cosas que nos gusta ver, la luz de los hombres, pero también nos enseña cosas que no tanto nos gusta ver. Fíjate que Jesús es la luz que nos muestra lo que realmente somos. Escuché a alguien decir que podemos engañar a parte de la gente parte del tiempo, pero no podemos engañar a toda la gente todo el tiempo. La Biblia nos dice, sed seguros que vuestros pecados os descubrirán, que no hay nada escondido en el mundo, que todo a final de cuentas va a salir. La luz de Jesucristo expone en nuestras vidas lo que estaba previamente escondido. La luz de Jesucristo, ante la luz de Jesucristo, la luz de los hombres, Dios nos enseña nuestro pecado. Dios nos enseña nuestra necesidad de Dios. Dios nos permite ver lo que el plan de Dios para nuestras vidas. Nos dice la Biblia otra vez en nuestro texto, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Fíjense, uno de los problemas de la humanidad, cuando a pecado se refiere, es que no entienden la profundidad, no entienden lo desolador, no entienden lo terrible, no entienden lo devastador que es el pecado en sus vidas. No entienden que un poquito de levadura leuda toda la masa. No entienden que con un poquito de pecado en nuestras vidas, todos estamos perdidos, que por un poquito de pecado nos volvemos irredimibles delante de Dios, fuera de Jesucristo. Y Jesucristo, la luz verdadera, la luz de los hombres, nos enseña a nosotros la verdadera profundidad, la verdadera consecuencia de nuestro pecado, lo verdaderamente ofensivo que es nuestra vida delante de Dios. Lo que verdaderamente, lo mejor que nosotros podemos hacer son como trapos de inmundicia delante de Dios. La luz de Jesucristo nos demuestra lo que nosotros no queremos ver. La luz, y eso le llamamos nosotros estar bajo convicción, que estamos bajo convicción de pecado y clamamos a Dios buscando perdón de pecados. Es más, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, que Dios nos hace una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, para que nosotros no tengamos que estar viendo constantemente todo eso que había en nuestras vidas. Nos perdona. Pero la verdad de Jesucristo, la luz de Jesucristo ilumina lo bueno, lo malo y lo feo dentro de nuestras vidas. Fíjense que cuando pensamos en la severidad del pecado, pues alguien quizás diría, pues es que yo nunca he matado a nadie, es que yo nunca he sido adúltero, es que yo no tengo dos familias, es que yo no soy vendedor de drogas, es que nunca he robado. Pero la Biblia nos enseña que nosotros, que no solamente las cosas que hacemos o decimos son pecados, y que seguramente todos los días hacemos o decimos algo pecaminoso delante de Dios. Pero también son pecados nuestros pensamientos. La Biblia dice que y es un ejemplo que se aplica a todas las cosas de la vida. Yo creo que se aplica específicamente al mandamiento número 10, el de no codiciarás, que dice que si algún hombre ve a una mujer que no es su esposa para codiciarla en su mente y en su corazón, ya adulteró.
Es decir, que nuestros pensamientos también son pecados delante de Dios. Entonces, si sumamos lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, sin llevarlo a cabo, entonces vemos que la carga de pecado delante de Dios se va haciendo grande. Si agregamos a eso las cosas buenas que deberíamos de hacer, que no las hacemos, porque nos es trabajoso, porque no queremos, porque tememos a que nos vayan a decir algo, porque nos da miedo que nos vayan a rechazar, o simplemente por flojera. Vemos que si nos presentamos delante de Dios con esa carga, estamos fuera de Jesucristo y redimibles delante de Él. Dios nos enseña, la luz de Dios nos enseña esas cosas. Y nos los enseña para impactarnos. Nos lo enseña para que nos demos cuenta que delante de Dios no somos más que miserables pecadores. Para que nos demos cuenta que delante de Dios lo mejor que yo puedo hacer es como un trapo de inmundicia, es como suciedad delante de Él. La luz de Jesucristo ilumina nuestras vidas para que podamos ver nosotros la deficiencia total de nuestro corazón, la deficiencia total de nuestras habilidades, la deficiencia total de nuestra persona para redimirnos nosotros mismos delante de Dios. Nos hace ver la necesidad de Jesucristo como Salvador en nuestras vidas. Jesús, nos dice el texto, es la luz verdadera. Fíjense que dice que Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que si la Biblia le llama a Jesucristo la luz verdadera, entonces tiene que haber una luz falsa? Tiene que haber una luz que no nos enseña lo que Jesús nos enseña, sino que nos enseña otra cosa. En todas las ciudades grandes, siempre hay unas cuadras o unas calles que les llaman, alguna la zona rosa, otra la zona roja. Y les llaman de esa forma, no porque todos los edificios estén pintados iguales, sino que les llaman de esa forma por el tipo de iluminación que hay, que significa diferentes cosas en la mente y en el corazón de los hombres. Jesucristo es la luz verdadera que nos enseña absolutamente todo acerca de nuestras vidas, que nos enseña absolutamente todo acerca de Dios, que nos enseña absolutamente todo acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero si hay una luz verdadera, hay una luz falsa que solamente nos enseña lo que nosotros queremos ver. Y yo no sé si alguno de nosotros jamás hayamos estado en un antro, pero seguramente los hemos visto en las películas, en la televisión, que la luz siempre es tenue, la luz nunca es clara, la luz siempre es diferentes grados de sombra, porque le permite a los hombres ver y a las mujeres ver lo que ellos quieren ver, cuando al mismo tiempo esconden la suciedad y el vómito y las ratas y las porquerías que están debajo de las mesas y en las esquinas. Si hay una luz verdadera, hay una luz falsa. Si hay una luz que nos enseña la verdad, hay una luz que nos enseña las mentiras, lo que solamente nosotros queremos ver. Y nosotros, la Biblia nos enseña la concupiscencia de nuestro corazón, los deseos de la carne, escondiendo la suciedad y la devastación y la destrucción que están junto con ellas. En Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay una luz que solamente nos permite ver lo que nosotros queremos ver.
Porque la Biblia dice que la luz de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo es ofensa para los que se pierden. Hay gente que les ofende ver la realidad de su vida. Para los que se pierden es una ofensa el Evangelio, la luz de Jesucristo que ilumina lo sucio que está escondido ahí. La luz verdadera de Jesucristo. Los hombres no la quisieron porque sus obras son malas. Fíjense que en toda la vida, en todo el mundo, hay religiones que están esparciendo una luz falsa en el mundo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice, y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y Satanás será la luz verdadera? Claro que no, es la luz falsa, es la luz que nos engaña, es la luz que nos hace pensar que las cosas están bien cuando realmente no lo están. La luz falsa le da a los hombres lo que quieren ver, lo que quieren escuchar, mas no lo que necesitan ver y lo que necesitan escuchar. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay luz que nos permite ver solamente lo suficiente para caminar, pero no nos permite ver las acechanzas y los peligros que hay sobre el camino. Segunda de Timoteo 4, 13 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuáles? Las que la luz falsa nos permite ver. No la luz verdadera, la luz falsa. Y apartaban de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros podemos prender la televisión hoy mismo y encontrar, si no cientos, miles de personas que traen una corbata más bonita que la mía, un traje más caro que el mío, una Biblia más grande que la mía, pero que su mensaje no es un mensaje de la luz verdadera de los hombres. Es un mensaje que les dice a los hombres, si tú haces lo que yo digo, ya no va a existir enfermedad en tu vida. Eso es mentira según la Biblia. Van a decir, si tú haces lo que yo digo y si tú sigues los pasos que yo te dé, Dios te va a dar las concupiscencias de tu corazón, te va a hacer rico, te va a dar prosperidad, te va a dar salud, te va a dar todas esas cosas que tú añoras, pero que no están dentro del plan de Dios para ti. Finalmente la Biblia nos dice en Salmo capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es la luz verdadera que nos enseña las cosas que debemos de cambiar en el poder del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas para vivir una vida santificada delante de Él. Jesucristo es la luz de los hombres donde no podemos esconder nuestra maldad. Jesucristo es la luz de los hombres, la luz verdadera que nos muestra exactamente cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Jesucristo es la luz verdadera que choca contra los deseos de nuestro corazón y cambia nuestra mente, renovando nuestra mente para la honra y la gloria del servicio del Señor. Jesucristo es la luz verdadera de los hombres que nos impulsa y que cambia nuestras vidas y nuestros corazones para que el poder del Evangelio se manifieste a través de nuestros ministerios, de nuestras vidas. Jesús es la luz verdadera que nos enseña, que nos demuestra un mundo que está perdido sin la verdad de Jesucristo y la luz de Dios en sus vidas. Dice la Biblia que así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Que la luz de Jesucristo sea visible en nosotros, para que el mundo pueda tener salvación, perdón de pecados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor.
Te damos gracias, Señor, por cada persona que escucha mi voz en esta mañana y tu palabra. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a iluminar nuestras vidas, a enseñarnos su soberanía, a enseñarnos su poder, a enseñarnos su amor, a enseñarnos nuestras deficiencias, a enseñarnos el poder de Dios para cambiar y salvar nuestras vidas. Gracias, Señor, por Jesucristo, que es la luz de los hombres, la verdadera luz, que no nos lleva por mal camino, sino que nos lleva por el camino angosto que lleva a la salvación. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a laborar y a luchar cada día por servirte, por esparcir esa luz. Y si hay alguien que nos escucha en esta mañana que no ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, y Jesús le está enseñando que sin Él no tienen esperanza de vida eterna, cree en el Señor Jesucristo en esta mañana. Simplemente pon tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Y la Biblia dice que Él te va a perdonar, te va a adoptar a la familia de Dios y te va a dar vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.